Saludos jóvenes, continuando con la lección 1, sistema de dos ecuaciones de primer grado en dos variables y la sección 2, métodos para resolver sistemas de dos ecuaciones de primer grado en dos variables. En este video nos centraremos en definir uno de los métodos que utilizaremos para resolver dichos sistemas, y este método se llama método de reducción por suma o resta. Antes que nada, recordaremos puntos importantes de la sección anterior. Uno de ellos es que un sistema de ecuaciones lineales en dos variables es una pareja de ecuaciones lineales en dos variables. También tenemos que la expresión ax más by más c igual a 0, donde a es diferente de 0 y b diferente de 0, es una ecuación de primer grado en dos variables. Esta expresión que tenemos aquí es la forma general de toda ecuación de primer grado en dos variables, donde x y y representarán estas variables, a y b sus coeficientes y c el término constante. Nótese que a y b tienen que ser diferentes de 0, puesto que de otra manera una de las variables no existiría en la expresión. También tenemos que resolver un sistema de ecuaciones lineales en dos variables es encontrar su solución. Además, la solución de un sistema de ecuaciones lineales en dos variables son los valores de las variables que satisfacen simultáneamente las dos ecuaciones. Esto lo tomaremos en cuenta al momento de comprobar nuestros procedimientos. Además, la solución de una ecuación de primer grado en dos variables son las parejas de valores x y y que satisfacen la ecuación. Es importante recordar que al momento de resolver estos sistemas debemos encontrar una pareja de valores que corresponden a las dos variables que componen el sistema. Para deducir el método de reducción por suma o resta, resolveremos el siguiente problema, que consiste en dos cuadernos y 5 lápices pesan 185 gramos. Dos cuadernos y 3 lápices pesan 175 gramos. Nos preguntan cuánto pesa cada cuaderno y cada lápiz, suponiendo que cada uno de ellos pesa igual. Este problema lo hemos ilustrado en las siguientes dos balanzas, donde claramente la balanza superior tiene relación con la primera oración y la balanza inferior tiene relación con la segunda oración. Antes de seguir analizando estas dos figuras, vamos a extraer datos y a plantear este problema de forma algebraica. En la pregunta nos piden que encontremos el peso de cada cuaderno y el peso de cada lápiz. Como estas dos incógnitas las vamos a expresar algebraicamente, le asignaremos una variable y utilizaremos la variable x para representar el peso en gramos de cada uno de los cuadernos y la variable y para representar el peso en gramos de cada uno de los lápices. Si analizamos la balanza superior, observamos que tenemos dos cuadernos. Si supiéramos el peso de cada cuaderno, podríamos saber el peso en cuadernos si multiplicamos esa cantidad por 2. En este caso, como es desconocido, entonces si multiplicamos 2x, estaríamos representando el peso en cuadernos. Si supiéramos el peso de cada lápiz y lo multiplicamos por 5, estaríamos encontrando el peso en lápices. Es así como 5y representaría el peso en lápices. De tal manera que la suma de estos dos me tiene que resultar 185 gramos. Así que la expresión que representa la balanza superior sería 2x más 5y igual a 185. Recordando que el término 2x representa el peso en cuadernos y el término 5y representa el peso en lápices. Análogamente, deducimos que la expresión que representa la balanza inferior sería la ecuación 2x más 3y igual a 175, donde 2x representa el peso en cuadernos y 3y el peso en lápices, que en este caso solamente son 3. Y esto, la suma tiene que resultar 175 gramos.
Estas dos ecuaciones de primer grado en dos variables conforman un sistema de ecuaciones de primer grado en dos variables. Es así que si queremos encontrar cuál es el peso de cada cuaderno y el peso de cada lápiz, deberíamos resolver este sistema de ecuaciones. Para definir el método, primero vamos a deducir las respuestas a partir de un análisis de acuerdo a las balanzas. Así que si hacemos una comparación de estas dos balanzas, observamos que en la primera situación tenemos dos cuadernos y 5 lápices y la sumatoria de este peso es igual a 185 gramos. Y en la balanza inferior tenemos dos cuadernos y 3 lápices y la sumatoria de este peso es igual a 175 gramos. ¿Qué diferencia encontramos entre las dos balanzas? Observemos que del lado izquierdo la diferencia es que la balanza superior tiene dos lápices más y del lado derecho la balanza superior tiene 10 gramos más. ¿Qué sucede si quisiéramos eliminar el contenido de la balanza inferior del contenido de la balanza superior? ¿Qué obtenemos? Tendríamos una balanza donde encontramos que del lado izquierdo tenemos dos lápices y del lado derecho tenemos 10 gramos. A partir de esta balanza podemos deducir el peso de cada lápiz. Puesto que cada uno de los lápices pesa igual y en conjunto pesan 10 gramos, claramente podemos deducir que el peso de cada lápiz es de 5 gramos. Ahora bien, si volvemos a analizar y a comparar estas dos balanzas, observamos que en la balanza superior, sabiendo que cada lápiz pesa 5 gramos y tenemos 5 en conjunto, hacen un peso de 25 gramos. Y en la balanza inferior, si tenemos 3 lápices en conjunto, hacen un peso de 15 gramos. ¿Qué sucede si restamos estos pesos en ambos miembros de cada una de las balanzas? Obtenemos una balanza donde del lado izquierdo tenemos dos cuadernos y esto pesa 160 gramos. A partir de esta balanza, claramente podemos concluir que si los dos cuadernos pesan igual, el peso de cada cuaderno sería de 80 gramos. A partir de este análisis de la comparación de las dos balanzas, podemos concluir que cada lápiz pesa 5 gramos y cada cuaderno pesa 80 gramos. Por lo tanto, la respuesta a este problema es cada cuaderno pesa 80 gramos y cada lápiz pesa 5 gramos. En este problema teníamos la facilidad de resolverlo de forma intuitiva, pero no todo problema se prestará para resolverlo de la misma forma. A partir de este pequeño análisis vamos a definir lo que sería el método de reducción por suma o resta. Pasemos a observar el sistema de ecuaciones de primer grado en dos variables que habíamos definido en el problema. Y tenemos la ecuación 2x más 5y igual a 185 y la segunda ecuación 2x más 3y igual a 175. Si utilizamos la misma idea con las dos balanzas anteriormente en estas dos ecuaciones de primer grado, podemos observar que si la segunda ecuación se la restamos a la primera ecuación, vamos a obtener la siguiente expresión: 2x más 5y menos 2x más 3y entre paréntesis igual a 185 menos 175. Si realizamos la resta de polinomios en el miembro izquierdo, obtendríamos la siguiente expresión. Realizando el cambio de signos para el polinomio sustraendo, nos resulta 2x más 5y
menos 2x menos 3y igual a 185 menos 175. Luego observamos que en el miembro izquierdo tenemos términos semejantes. Es así que en la siguiente expresión los agruparemos, resultándonos 2x menos 2x más 5y menos 3y igual a 185 menos 175. Estos términos semejantes los agrupamos puesto que los podemos simplificar. De 2x menos 2x nos resulta 0x. Solamente debemos operar 5y menos 3y y así nos resulta 2y. En el miembro derecho, al efectuar la resta, obtenemos 10. Por lo tanto, obtenemos esta ecuación simple, 2y igual a 10. Si despejamos para y, obtenemos la ecuación y igual a 5. Que de esta manera encontramos el valor de y que representa el peso de cada lápiz. Esta conclusión la habíamos logrado con el análisis de las dos balanzas anteriormente. Ahora sí procedemos a utilizar este valor para reemplazarlo en la segunda ecuación. Obtenemos que 2x más 3 por 5 es igual a 175. Esta sustitución la podemos realizar en la segunda ecuación, puesto que ya conocemos el valor de una de las variables. Realizando el producto 3 por 5 obtenemos 2x más 15 igual a 175. Si transponemos la constante 15, tenemos 2x más 15 menos 15 igual a 175 menos 15. Es así que nos queda la ecuación 2x igual a 160 y si despejamos para x obtenemos que x es igual a 80. Y es este mismo valor que encontramos en el análisis anterior, donde x, que representa el peso de cada cuaderno, es igual a 80 gramos. A partir de todo este procedimiento que hemos realizado hasta el momento, vamos a deducir lo que sería el procedimiento para aplicar el método de reducción por suma o resta para resolver sistemas de ecuaciones de primer grado en dos variables. Empezamos con el ejemplo que consiste en el sistema del mismo problema anterior para efectuar el procedimiento tal y como lo realizaremos a partir de ahora. Tenemos las dos ecuaciones, anotamos la primera ecuación y a esta ecuación le restaremos la segunda ecuación, procedimiento que realizamos anteriormente. De ahora en adelante realizaremos la operación entre las ecuaciones de forma vertical. De esta manera obtendríamos los términos semejantes asociados de forma vertical. Anotamos la primera ecuación y nos queda tal y como es. Y la segunda ecuación tendríamos que aplicar la ley de signos. Es así que todos sus términos cambiarían de signo. A partir de aquí efectuaremos el procedimiento de cada uno de los términos semejantes que nos quedaron asociados de forma vertical de acuerdo a sus signos. En la primera columna tenemos 2x menos 2x y eso se cancela. Luego 5y menos 3y y nos resulta 2y. Y de último 185 menos 175 nos resulta 10. De tal manera que nos queda la ecuación 2y igual a 10. Si despejamos para y en esta ecuación, sabemos que tenemos que cancelar el coeficiente 2 dividiendo entre 2. Si dividimos entre 2 en el primer miembro, debemos dividir entre 2 en el segundo miembro. Esto hará que el coeficiente de y pase a ser 1 y 10 entre 2 es igual a 5. Ahora este valor lo utilizaremos para reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones. Vamos a utilizar la segunda ecuación y nos queda 2x más 3 por 5 igual a 175.
Al efectuar el producto nos queda 2x más 15 igual a 175. Ahora transponemos el término 15 restando 15 en ambos miembros y nos resulta 2x igual a 160. Despejando para x en esta ecuación debemos cancelar el 2 dividiendo entre 2 y si lo hacemos en el primer miembro también en el segundo y obtenemos la expresión x igual a 80. De tal manera que la solución a este sistema sería x igual a 80, y igual a 5. ¿Cómo podemos asegurarnos que el procedimiento que hemos realizado anteriormente es correcto? Realizando la comprobación. Para realizar la comprobación vamos a recordar que la definición de una solución de un sistema de ecuaciones de primer grado en dos variables nos dice que es la pareja de valores que satisface simultáneamente las dos ecuaciones. Esto quiere decir que si tomamos los dos valores que encontramos y las reemplazamos a su vez en cada una de las dos ecuaciones, la igualdad que nos resulte debe de ser cierta. Tomamos la primera ecuación, reemplazamos a x por 80 y a y por 5 y nos queda la expresión 2 por 80 más 5 por 5 y averiguaremos si esta igualdad es cierta con 185. Al efectuar los productos obtenemos 160 más 25, supuestamente igual a 185. Y al efectuar la suma encontramos que 185 es igual a 185. Es así que esta igualdad es cierta. Por lo tanto, x igual a 80 y y igual a 5 satisface la primera ecuación. También debemos probar necesariamente en la segunda ecuación. Al reemplazar a x igual a 80 y a y igual a 5, obtenemos 2 por 80 más 3 por 5, supuestamente igual a 175. Efectuando los productos obtenemos 160 más 15, supuestamente igual a 175. Y al efectuar la suma nos encontramos que 175 es igual a 175. Estos dos valores también satisfacen la segunda ecuación y por lo tanto x es igual a 80, y igual a 5 es la solución del sistema de ecuaciones de primer grado en dos variables. Si una de estas igualdades no hubiese sido cierta, los valores que encontramos no serían los correctos y habría que corregir nuestro procedimiento anterior. Ahora pasemos a analizar las características que presenta este sistema que nos permitió encontrar su solución. Si recordamos, el procedimiento consistió en inicialmente realizar la resta de una ecuación de la otra. A la primera ecuación le restamos la segunda ecuación. ¿Y qué sucedió al momento de restar estas dos ecuaciones? Pues una de las variables se canceló. ¿Cuál fue la variable que se canceló inicialmente? Fue la variable x. ¿Por qué razón creemos que esta variable se canceló? ¿Qué características presentan los términos que contienen la variable x en cada una de las dos ecuaciones? Si observamos, ambos términos tienen el mismo coeficiente, de tal manera que en la siguiente expresión obtuvimos una resta que nos resulta 0. Es así que obtuvimos una expresión más sencilla que no contenía la variable x y nos permitió despejar para la variable y. Vamos a resumir el procedimiento realizado anteriormente. Lo primero que hicimos fue realizar la resta de la primera ecuación a la segunda ecuación. Al realizar esta resta obtuvimos una ecuación más sencilla de una sola variable. Despejamos para esta variable y encontramos la primera incógnita. Utilizamos este valor para reemplazarlo en una de las dos ecuaciones, de tal forma que lo podemos hacer en cualquiera de las dos ecuaciones. Y obtuvimos una expresión en la que nos permite encontrar el valor de la segunda variable.
Ahora resolveremos el siguiente sistema, que tiene las siguientes dos ecuaciones: 3x más 5y igual a 26 y negativo 3x más 2y igual a 2. Si recordamos el procedimiento realizado anteriormente, será que si restamos las dos ecuaciones podríamos encontrar la expresión que contenga una sola variable. Si realizamos esta operación, observamos que al restar la segunda ecuación de la primera, obtenemos la siguiente expresión: 6x más 3y igual a 24. En este caso observamos que la resta de estas dos ecuaciones no nos permite cancelar una de las variables. ¿Por qué razón? Si observamos los términos que contienen la variable x, vemos que cada uno tiene el coeficiente 3. En el caso de la ecuación superior, su signo es positivo y la ecuación inferior, su signo es negativo. La resta de estas dos ecuaciones hace que el signo negativo del término negativo 3x cambie de signo y al momento de operarlos no resulte 0. Esta operación no es la que nos permitiría cancelar una de las variables. Analizaremos qué operación es lo que tenemos que hacer en este caso. Por lo realizado en el procedimiento anterior, observamos que si realizamos la resta de estas dos ecuaciones, no cancelaríamos ninguna de las dos variables. Probaremos realizando la suma. Anotamos la primera ecuación, 3x más 5y igual a 26, y a esta sumaremos la segunda ecuación, negativo 3x más 2y igual a 2. En la suma de polinomios tenemos que los signos del segundo polinomio no cambiarían, de tal manera que resultan con su mismo signo. Si realizamos la operación verticalmente de acuerdo a los signos que tienen cada uno de los términos semejantes, obtenemos que 3x y negativo 3x resultaría 0 y 5y más 2y sería igual a 7y. Y en la última columna, 26 más 2 nos resulta 28. De tal manera que obtenemos la expresión 7y igual a 28. Despejando para y en esta ecuación, debemos de dividir entre 7 para cancelar el coeficiente 7 de y. Y si lo realizamos en el primer miembro, debemos realizarlo en el segundo miembro. De tal manera que se cancela 7 y obtenemos y igual a 28 sobre 7, que es 4. Recordando el mismo procedimiento en el caso anterior, utilizaremos este valor de y para reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones. Utilizaremos la ecuación superior, en este caso 3x más 5y igual a 26, y reemplazamos a y por 4. Nos resulta 3x más 5 por 4 igual a 26. Efectuando el producto obtenemos 3x más 20 igual a 26. Transponiendo el término 20 debemos restarlo en ambos miembros y obtenemos la expresión 3x igual a 6. Despejando para x en esta expresión, dividimos entre 3 en ambos miembros y obtenemos la expresión x igual a 2. De tal manera que la solución a este sistema sería x igual a 2 y y igual a 4. Para comprobar si el procedimiento anterior es correcto, realizaremos el reemplazo de estos dos valores en cada una de las dos ecuaciones y verificamos si satisfacen simultáneamente las dos ecuaciones. Al tomar la primera ecuación y al reemplazar a x por 2 y a y por 4, obtenemos 3 por 2 más 5 por 4 supuestamente igual a 26. Efectuando el producto obtenemos 6 más 20 supuestamente igual a 26. De tal manera que comprobamos que 26 es igual a 26. Es así que estos dos valores satisfacen la primera ecuación. Ahora verificaremos si satisface la segunda ecuación y al reemplazar estos dos valores
en cada una de las variables, obtenemos la expresión negativo 3 por 2 más 2 por 4 supuestamente igual a 2. Efectuando el producto obtenemos negativo 6 más 8 supuestamente igual a 2. Y al efectuar la resta obtenemos que 2 es igual a 2. De tal manera que comprobamos que estos dos valores satisfacen simultáneamente las dos ecuaciones y por lo tanto el procedimiento realizado anteriormente es totalmente correcto. Ahora pasemos a analizar las características que tiene este sistema y compararlo con el primer ejemplo. En este caso, recordemos que la operación que hicimos, una ecuación de la otra, fue sumar. ¿Qué características presentan los términos que contienen la variable x que nos permitió que esta variable se cancelara? Observemos que ambas variables de cada una de las ecuaciones tienen el coeficiente 3, pero el signo del término 3x de la ecuación superior es positivo y de la ecuación inferior es negativo. De tal manera que al sumarlos, estos dos términos resultaban ser cero. Vamos a resumir el procedimiento realizado anteriormente. En este ejemplo, la operación que hicimos entre las dos ecuaciones fue la suma de estas dos. De tal manera que esto nos permitió que el signo de negativo 3x no cambiara y resultaran cancelándose para obtener la expresión simple 7y igual a 28. Y con esta expresión encontramos que y es igual a 4. Encontrando el valor de la primera variable, lo utilizamos para sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso utilizamos la primera ecuación reemplazando el valor de y de esta forma obtuvimos la expresión 3x igual a 6. Con esto encontramos que x es igual a 2. ¿Qué conclusiones podemos obtener del procedimiento aplicado para estos dos sistemas de ecuaciones de primer grado en dos variables? Si comparamos las características que nos permitió cancelar una de las variables, que en este caso ambos fue x, observamos que para que una de las variables se cancelara, estas variables deberían tener coeficientes opuestos. ¿Qué significa esto? Coeficientes de igual valor absoluto, pero de diferente signo. En el primer caso, si observan, para que 2x y 2x de la segunda ecuación nos resultara 0, debíamos restar. De tal manera que restamos una ecuación de la otra para que las variables que tienen igual coeficiente tengan diferente signo y así nos resulte 0. En el segundo sistema, realizamos la suma para que el signo de negativo 3x no cambiara y de esa forma se mantuviera la resta y nos resulte 0. Sumamos una ecuación de la otra para que las variables que tienen coeficientes opuestos mantengan sus signos. Ahora pasaremos a resolver el ejemplo número 3, que consiste en el sistema que tiene las siguientes dos ecuaciones: 2x más 3y igual a 12 y 6x menos y igual a 16. Si tomamos en cuenta el mismo procedimiento aplicado en los dos ejemplos anteriores, nos preguntamos si sumando o restando estas dos ecuaciones podemos lograr que una de las variables se cancele. Realicemos esos dos procedimientos. 2x más 3y igual a 12 más 6x menos y igual a 16. En este caso vamos a sumar las dos ecuaciones. Obtenemos la expresión 8x más 2y igual a 28. De ninguna de las dos variables se canceló. Luego, si realizamos la resta de estas dos ecuaciones, obtenemos la expresión negativo 4x menos 4y igual a negativo 4. Si aplicamos el mismo procedimiento realizado anteriormente, no se nos cancela ninguna de las dos variables. Entonces,
¿Cómo podemos lograr coeficientes opuestos? Que fue la conclusión a la que llegamos anteriormente para que una de las variables se cancelara. Si comparamos los términos que tienen igual variable en ambas ecuaciones, observamos que en el caso de x el coeficiente de la ecuación superior es 2 y el coeficiente de la ecuación inferior es 6. Y en el caso de la variable y, el coeficiente de la ecuación superior es 3 y el coeficiente de la ecuación inferior es negativo 1. De tal manera que ninguna de las dos tiene coeficientes opuestos. En este ejemplo vamos a intentar siempre cancelar primeramente la variable x. Si comparamos a 6x y 2x, estos dos términos son diferentes. ¿Cómo logramos que ambos coeficientes sean iguales? En este caso vemos que el de menor magnitud es 2. Si encontramos un número que multiplicado por 2 me dé 6, podría lograr que este término tenga igual coeficiente que 6. Basta buscar un poco para encontrar que ese número es 3. De tal manera que si a 2x lo multiplico por 3, obtengo coeficientes iguales. Vamos a realizar lo siguiente. En estas dos ecuaciones vamos a tomar en cuenta las propiedades de la igualdad. ¿Cómo podemos utilizar las propiedades de la igualdad para lograr que el término 2x ahora tenga coeficiente 6? Bueno, si utilizamos el número adecuado, que en este caso es 3, para multiplicar a la ecuación en ambos miembros, logramos que ese término tenga coeficiente 6. Pero si recordamos, no solamente necesitamos que tengan el mismo coeficiente, sino que sean de diferentes signos. No vamos a utilizar exactamente el 3, sino aprovecharemos a colocarle signo negativo. Ya la primera ecuación la multiplicamos por negativo 3 en ambos miembros y obtenemos negativo 3 por 2x más 3y igual a negativo 3 por 12. Debemos realizarlo en ambos miembros. Las propiedades de la igualdad nos dicen que debemos hacerlo de esta forma. Y en el caso de la segunda ecuación no necesitamos realizarle ninguna modificación. A partir de este procedimiento obtenemos que la primera ecuación nos queda como negativo 6x menos 9y igual a negativo 36 al efectuar la propiedad distributiva en el miembro izquierdo. Y la segunda ecuación, a la cual no le estamos realizando ningún procedimiento, queda de igual forma. De tal manera que estas dos ecuaciones resultantes nos forman un sistema de ecuaciones y este mismo sistema de ecuaciones es equivalente al sistema inicial. La solución de una es la solución de la primera. Tomando en cuenta lo que acabamos de descubrir en este sistema, lo que realizaremos es multiplicar la primera ecuación por un número adecuado que nos permita obtener en la variable x coeficientes opuestos en ambas ecuaciones. Vamos a utilizar negativo 3 para multiplicar a ambos miembros de la primera ecuación y la segunda ecuación no vamos a multiplicarla por ningún número. Al multiplicar por negativo 3 en ambos miembros de la primera ecuación, obtenemos negativo 6x menos 9y al aplicar la propiedad distributiva y esto es igual a negativo 36. En la segunda ecuación no realizamos ningún producto, puesto que a esta primera ecuación se la sumaremos ya que logramos signos diferentes. Y ahora procedemos a realizar las operaciones de los términos semejantes que nos quedan asociados en columnas de acuerdo a su signo. En el caso de la variable x se cancela, puesto que nos da 0, y negativo 9y menos y nos resulta negativo 10y, igual a negativo 36 más 16, que nos resulta negativo 20. Nos queda la expresión simple, negativo 10
y igual a negativo 20. Para despejar para y en esta expresión necesitamos dividir por negativo 10 en ambos miembros. Nos resulta y igual a 2. De igual forma que en los dos ejemplos anteriores, este valor lo utilizaremos para reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones del sistema. Utilizaremos la segunda ecuación, quedándonos 6x menos 2 igual a 16. Recuerden que reemplazamos el valor de y por 2. Al efectuar el producto de negativo por 2, nos resulta 6x menos 2 igual a 16. Y ahora debemos transponer negativo 2 sumando 2 en ambos miembros, resultándonos 6x igual a 18. Para encontrar el valor de x dividimos por 6 en ambos miembros y es así que nos resulta que x es igual a 3. Entonces la solución a este sistema sería x igual a 3, y igual a 2. Habiendo encontrado este resultado, procedemos a realizar la comprobación de estos dos valores. De la misma forma, vamos a reemplazar los dos valores en ambas ecuaciones para verificar que satisface simultáneamente el sistema. Reemplazando a x por 3 y a y por 2 en la primera ecuación nos resulta 2 por 3 más 3 por 2 igual supuestamente a 12. Si efectuamos el producto nos resulta 6 más 6 supuestamente igual a 12. Comprobamos que 12 es igual a 12. Estos dos valores satisfacen la primera ecuación. Ahora comprobemos si satisfacen la segunda ecuación. Al reemplazar a x y a y por 3 y 2 respectivamente, nos resulta 6 por 3 menos 2 supuestamente igual a 16. Al efectuar los productos nos resulta 18 menos 2 supuestamente igual a 16. Y al efectuar la resta nos resulta que 16 es igual a 16. De esta forma comprobamos que los dos valores que hemos encontrado anteriormente satisfacen simultáneamente el sistema y por lo tanto sí es la solución del sistema de ecuaciones de primer grado en dos variables. Ahora pasemos a analizar las características que tenía este ejemplo y recordando el procedimiento que realizamos en este caso. Multiplicamos por un número adecuado una de las ecuaciones para lograr que una de las variables presentaran coeficientes opuestos. En este caso, la variable que se canceló primeramente fue la variable x. ¿Qué característica presenta la variable x en ambas ecuaciones? Bueno, si observamos, la primera ecuación tiene el término 2x y la segunda ecuación tiene el término 6x. Si comparamos el 2 y el 6, vemos que si a 2 lo multiplicamos por 3, podemos lograr que tenga igual coeficiente que la variable x que tiene la segunda ecuación. Y en este caso utilizamos a negativo 3 para aprovechar que presentaran coeficientes opuestos. Ahora realicemos un pequeño resumen del procedimiento realizado en el ejemplo número 3. En este caso, antes de realizar una operación entre las dos ecuaciones, primero modificamos la primera ecuación multiplicando por número adecuado negativo 3. Esto nos permitió tener coeficientes opuestos para que la variable x se cancelara. De esta manera obtenemos la expresión negativo 10y igual a negativo 20. Y al despejar para y, obtenemos que y es igual a 2. Este valor de y lo utilizamos para sustituirlo en cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso utilizamos la segunda ecuación y al reemplazarlo obtuvimos la expresión 6x igual a 18. Al despejar para x encontramos que x es igual a 3.
En este ejemplo, para lograr que la variable x se cancelara, necesitábamos que presentaran coeficientes opuestos. Por lo tanto, en este caso, lo que realizamos fue multiplicar por -3 la primera ecuación, de tal manera que así podíamos lograr que la operación entre estos dos términos semejantes resultara 0. Ahora realizaremos el ejemplo 4. En el sistema 5x menos 2y igual a 13, 2x más 3y igual a 9. Tomando en cuenta los procedimientos realizados en los ejemplos anteriores, nos preguntamos si sumando o restando las dos ecuaciones podemos cancelar una de las variables. Si multiplicando a una de las ecuaciones por un número adecuado podemos cancelar una de las variables. En este caso es fácil comprobar que ninguna de estas dos situaciones aplicaría para cancelar una de las variables para este sistema. Pasemos a analizar qué es lo que debemos de realizar en este ejemplo. Si comparamos la variable x, observamos que en la primera ecuación su coeficiente es 5 y en la segunda ecuación su coeficiente es 2. En el caso de la variable y, en la primera ecuación su coeficiente es -2 y en la segunda ecuación su coeficiente es 3. Vamos a elegir para este ejemplo cancelar primeramente la variable y, ya que en ninguno de los ejemplos anteriores hemos cancelado primero la variable y. Y es que podemos cancelar cualquiera de las dos variables. Esto dependerá de sus características y cuál nos resulte más simple realizar el procedimiento. Si comparamos a -2y con 3y, observamos que el coeficiente de uno es -2 y el coeficiente de la otra variable es 3. Notemos que al multiplicar a 2y por 3 y a 3y por 2 obtendríamos coeficientes iguales. Tomando esta idea, verifiquemos qué podemos hacer para este sistema. Anotamos las dos ecuaciones y a la primera ecuación utilizaremos el 3 para multiplicar a ambos miembros de la primera ecuación y el 2 para multiplicar a ambos miembros de la segunda ecuación. Nótese que en estas dos ecuaciones estamos utilizando el coeficiente de la variable y de la otra ecuación, que es precisamente la variable que queremos cancelar. Y en este caso utilizamos números ambos positivos, puesto que de inicio estos coeficientes ya presentan diferentes signos. No necesitamos cambiarle su signo. Al efectuar el producto obtenemos 15x menos 6y igual a 39 a la primera ecuación y 4x más 6y igual a 18 para la segunda ecuación. De tal manera que se forma el sistema 15x menos 6y igual a 39 y 4x más 6y igual a 18. Este sistema es equivalente al sistema inicial. Resolver este sistema es resolver el sistema inicial. Ahora, utilizando la idea que hemos encontrado anteriormente, vamos a utilizar a 3 para multiplicar la primera ecuación en ambos miembros y a 2 para multiplicar la segunda ecuación en ambos miembros. Al efectuar la propiedad distributiva en el primer miembro, encontramos para la primera ecuación 15x menos 6y igual a 39. Y en la segunda ecuación 4x más 6y igual a 18. Estas dos ecuaciones vamos a sumarlas una de la otra, puesto que ya presentan diferentes signos, recordando que la variable que queremos cancelar en este caso es la variable y. Al efectuar la operación de acuerdo a sus signos de forma vertical en los términos semejantes, obtenemos que -6y más 6y resulta 0, obteniendo 19x más 0 igual a 57. Nos queda la expresión 19x igual a 57. Al despejar para x, debemos de dividir entre 19 en ambos miembros y obtenemos la expresión x igual a 3.
Encontrando el valor de x primeramente, utilizaremos entonces este valor para reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones. Vamos a utilizar la segunda ecuación para reemplazar y obtenemos 2 por 3 más 3y igual a 9. Y al efectuar el producto obtenemos 6 más 3y igual a 9. Y ahora debemos de transponer al término 6, restando 6 en ambos miembros, de tal manera que obtenemos la expresión 3y igual a 3. Al despejar para y, dividiendo entre 3 en ambos miembros, obtenemos que y es igual a 1. La solución a este sistema es x igual a 3 y y igual a 1. Ahora procedemos a realizar la comprobación para verificar si estos resultados son los correctos. Utilizamos x igual a 3 y y igual a 1 para reemplazarlo en la primera ecuación, quedándonos 5 por 3 menos 2 por 1 supuestamente igual a 13. Efectuando el producto obtenemos que 15 menos 2 es supuestamente igual a 13. Al efectuar la resta verificamos que 13 es igual a 13. Por lo tanto, estos dos valores satisfacen la primera ecuación. Realizamos el mismo procedimiento en la segunda ecuación. Al reemplazar obtenemos que 2 por 3 más 3 por 1 supuestamente es igual a 9. Y al efectuar el producto nos queda que 6 más 3 supuestamente es igual a 9. Y al efectuar la suma verificamos que 9 es igual a 9. Comprobamos que x igual a 3 y y igual a 1 es la solución de este sistema. Ahora procedemos a identificar características que presentaba este sistema. En este caso lo que realizamos fue multiplicar ambas ecuaciones por números adecuados para lograr coeficientes opuestos en una de las variables. En este caso la variable que nos interesa cancelar. Para este ejemplo, cancelamos primeramente la variable y. Así que si comparamos las características que presenta la variable y para ambas ecuaciones, vemos que la ecuación superior tiene coeficiente negativo 2 en y la ecuación inferior tiene positivo 3 en y. Es así que en este caso utilizamos el coeficiente de la otra ecuación para multiplicar en ambos miembros de la ecuación respectivamente. Ahora procedamos a realizar un resumen del procedimiento realizado en el ejemplo número 4. En este caso utilizamos el coeficiente de la otra ecuación para multiplicar en ambos miembros de la ecuación, quedándonos la expresión 19x igual a 57. O sea que de esta manera logramos que la variable y se cancelara, permitiendo coeficientes opuestos. Es así que x es igual a 3. Este valor de x lo utilizamos para reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso utilizamos la segunda ecuación, quedándonos la expresión 3y igual a 3. Al despejar para y, encontramos que y es igual a 1. De esta manera finalizamos el contenido del método de reducción por suma o resta, finalizando con este reto para que lo puedan realizar aplicando la idea de los procedimientos vistos en este video. Hasta pronto.